En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El domingo de Ramos de la vida de nuestro Señor fue su entrada triunfal como rey en la ciudad de Jerusalén. Mientras los buenos israelitas reconocían la realeza de nuestro Señor, sus enemigos la rechazaban. Bien sabía nuestro Salvador que entre los jefes de la nación había de prevalecer el sentir hostil hacia él y que la afirmación de su realeza sobre Israel, anunciada por el ángel a María como una realidad futura, sería el capítulo principal de su acusación por los judíos cuando éstos le hiciesen comparecer ante el gobernador romano. Pero tenéis costumbre de que para Pascua os libere a alguien. ¿Queréis pues que os deje libre al rey de los judíos? Entonces Pilato dijo a los judíos: He aquí vuestro rey. Pero ellos se pusieron a gritar: Muera, muera, crucifícalo. Pilato les dijo: ¿A vuestro rey he de crucificar? Es impresionante ver a través de la historia de Israel que este rechazo de Cristo Rey parecía ya como anunciado por las palabras de Dios a Samuel, al profeta Samuel, cuando el pueblo pidió un soberano como el de los gentiles. Oye la voz del pueblo en todo cuanto te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí, para que no reine sobre ellos. Episodio memorable del Antiguo Testamento, el cual es una prueba muy clara de la cólera de Dios cuando concede a los hombres lo que pretenden contra los designios de su amorosa providencia. Los planes de Dios parecen destruidos. La realeza del Eterno es sustituida por una realeza humana que regirá a Israel en adelante. El hombre va a dirigir sus miradas hacia el hombre en lugar de elevarlas, cargadas de esperanza, hacia un Rey divino. De aquí resultaron innumerables calamidades, si bien el Señor, como siempre lo hace, supo sacar bien de tantos males y preparar para su Mesías la familia del rey David. Ese rechazo de que Dios aquí se queja fue repetido, como ya dijimos, ante Pilato, en el texto que ya leímos, y seguirá repitiéndose hasta el final, como el mismo Jesús lo anuncia. Sus conciudadanos lo odiaban y enviaron una embajada detrás de él diciendo: No queremos que ese reine sobre nosotros. Lo rechazan todos aquellos que adoran el ídolo del yo o del dinero. Queda claro entonces que en el Antiguo Testamento Israel le reclamaba a Dios un rey como el de las demás naciones, que ejerciera el gobierno de la nación y la justicia. No se trataba, pues, de aclamar un rey solo de los corazones o de la vida espiritual de la gente, que sí es rey, pero no solamente se trataba de ese tipo de rey. En ocasiones anteriores, Jesús, sabiendo pues que vendrían los israelitas de buena voluntad a apoderarse de él para hacerlo rey, se alejó de nuevo a la montaña él solo, pues no era aún la hora de ejercer su reinado. Y ese domingo de Ramos tan especial, insistieron en reconocerlo como rey. Solo una vez entonces nuestro Señor se dejó proclamar rey, y esa vez fue el domingo de Ramos.
Al día siguiente, la gran muchedumbre de los que habían venido a la fiesta, enterados de que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmeras y salieron a su encuentro y clamaban: Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor y Rey de Israel. Esta exclamación es el Hosana hebreo que el pueblo judío gritó con júbilo el domingo de Ramos, único día en que fue reconocido el Cristo príncipe, según lo había predicho el profeta Daniel. Conoce y entiende, le dice el ángel Gabriel al profeta Daniel, desde la salida de la orden de restaurar y edificar a Jerusalén hasta un ungido, un príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. El Hosana hebreo refleja lo que expresa el Salmo: sí, oh Yahvé, da la victoria, sí, oh Yahvé, da prosperidad. Esa victoria y esa prosperidad serán características de la venida de nuestro Señor al fin de los tiempos, y es además lo que arroja luz a toda la Sagrada Escritura, pues ésta no se entendería si esperáramos que este Rey ejerza desde el cielo solo un poder espiritual e intelectual sobre las almas. Bendito el que viene es la célebre aclamación mesiánica con la que será saludado nuevamente en ese día. Es lo que Marta le había dicho a Jesús: sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que viene a este mundo. El que viene, en griego hoerjómenos, participio presente que traduce literalmente la fórmula hebrea habá, con que el Antiguo Testamento anuncia al Mesías Rey venidero. Así lo vemos cuando el Bautista envía su embajada a preguntarle: ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Y en la primera multiplicación de los panes exclamaron: este es verdaderamente el profeta, el que ha de venir al mundo. Y Jesús se aplica la misma expresión que él cita de los Salmos con relación a su segunda venida. Por eso os digo, ya no me volveréis a ver, hasta que digáis: bendito el que viene en nombre del Señor. Lo mismo dijo en otras ocasiones: en verdad os digo, algunos de los que están aquí no gustarán la muerte sin que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Y desde este momento veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo sobre las nubes del cielo. Y entonces verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes con gran poder y gloria. Así, varias veces en el Evangelio anunció Jesús su parusía, siempre usando esta palabra, viniendo, en el sentido de futuro, así como lo había usado el Bautista al anunciar la primera venida. Mas aquel que viene después de mí es más poderoso que yo, donde la Vulgata lo traduce por venturus, es decir, venidero. Es decir, que aunque Jesús ya vino, sigue siendo el que viene, o sea, el que ha de venir, pues cuando vino no lo recibieron. Él vino a lo suyo y los suyos no lo recibieron. Entonces él anunció a los judíos que vendría de nuevo. Así también Cristo, que se ofreció una sola vez para llevar los pecados de muchos, otra vez aparecerá sin pecado a los que le están esperando para salvación. Puesto que la ciudadanía nuestra es en los cielos, dice San Pablo, de donde también como Salvador estamos aguardando al Señor Jesucristo. En adelante entonces el participio presente viniendo tiene el sentido de futuro como lo usa Jesús en los anuncios de su parusía que hemos mencionado. Yo soy el Alfa y el Omega, dice el Señor Dios, el que es,
y que era, y que viene, el Todopoderoso. Así lo hace también San Pablo, porque todavía un brevísimo tiempo, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Tomando esa palabra que Habacuc en el Antiguo Testamento usa para anunciar al libertador de Israel, y aplicándola, como dice Crampon, al Cristo venidero en los tiempos mesiánicos, o sea, como dice Pirot, cuando venga a juzgar al mundo. Después de haber recibido Jesús esta aclamación en aquel día, según lo refieren con distintos matices los 4 evangelistas, Jesús anunció al final de su último discurso, el último gran discurso de Jesús en el templo, en el que denuncia la hipocresía de los escribas y fariseos, que estas mismas palabras serían la señal en el día de su triunfo definitivo. Volverán los ojos hacia aquel a quien traspasaron, citando al profeta Zacarías. Comentando el pasaje en que Jesús aplica así este versículo, dice Filión que con estas palabras terminaba el ministerio propiamente dicho de nuestro Señor. Él mismo iba a morir y aquellos a quienes se dirigía entonces no debían volver a verlo sino al fin de los tiempos. En efecto, las palabras hasta que digáis bendito el que viene en nombre del Señor se refieren, según los mejores intérpretes, al retorno de Jesucristo al fin del mundo, como juez soberano, y a la conversión de los judíos que tendrá lugar en esa época. Reconociendo en él a su Redentor, lo aclamarán entonces con la aclamación mesiánica, bendito el que viene, como ya hemos hecho referencia. Si no estuviéramos seguros de que el discurso fue pronunciado después del Día de Ramos, veríamos en él una profecía de las aclamaciones de Betfagé y del Monte de los Olivos, es decir, de las aclamaciones del pueblo el Domingo de Ramos. Pero el discurso es ciertamente posterior a este hecho. Tenemos pues aquí el primer anuncio, aún impreciso, de esa misteriosa parusía de que va a tratarse en los capítulos siguientes de San Mateo y que no es otra que la venida gloriosa del Hijo del Hombre al fin de los tiempos, comenta Pirot. En conclusión, nuestro Señor ya vino y fue rechazado. Sin embargo, numerosos textos de la Sagrada Escritura insisten en que debemos aún aguardarlo y recibirlo. Es o se trata de su segunda venida. Las consideraciones que siguen sobre las cualidades del Rey que vienen son todas de Santo Tomás de Aquino y no hacen más que confirmar el reinado de Cristo sobre la tierra. ¿Cuáles son esas cualidades? Es Rey anunciado como tal en su nacimiento. ¿Dónde está el que ha nacido Rey de los judíos? Por Natanael en sus primeros días de vida pública, tú eres el Rey de Israel. Y en su salida del mundo, cuando Pilato colgó sobre la cruz el letrero Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Vendrá con autoridad, he aquí que tu Rey viene a ti. Tiene poder infinito, bienaventurado y único monarca, Rey de reyes y Señor de los señores. Poderosísimo y por lo tanto temible, considerémosle castigando a Lucifer con el infierno y a la humanidad con el diluvio, a Sodoma con la lluvia de fuego y digamos con Jeremías, no hay ninguno semejante a ti, oh Yahvé, tú eres grande y poderoso es tu nombre, ¿quién no temerá, oh Rey de los pueblos? Sapientísimo, sus leyes son justísimas y congruentes, pero advirtamos cuál es nuestro comportamiento para con su legislación, porque si un rey temporal prohibiese bajo duras penas de mutilación o muerte, la embriaguez, los prostíbulos, etc.,
los evitaríamos cuidadosos, en tanto que siendo Dios quien los prohíbe. En los primeros siglos los fieles oían la predicación de Cristo y la seguían, siendo por ello amados del Señor, mientras que hoy despreciamos su sabiduría y guardamos mejor las leyes humanas que las suyas. Rey justísimo, no lo olvidemos, desde el principio del mundo preparó aquella cárcel que podemos describir con las palabras de Isaías, lugar a punto desde hace mucho tiempo, esto es, desde la creación del mundo, hondo para que nadie pueda evadirse y ancho para que quepan todos los culpables, en el que no falta paja y leña, que el soplo de Yahvé va a encender como torrente de fuego. Hartas veces nos anunció Cristo en su vida el juicio que hará de los malos. Clementísimo, dice el libro de los Proverbios, bondad y fidelidad guardan al rey y la clemencia le afirma el trono. La misericordia rodea de tal modo la justicia de Dios que siempre la precede y sigue. Pacientemente espera al pecador y con promesas y castigos le está llamando. Y como buena madre que vapulea a su hijo, su corazón le duele al hacerlo y desea cesar en el castigo y consolar al que fue malo. Si un día nos ve solos y abandonados hasta de los mismos ángeles, corre hacia nosotros como se lo pedía Esther. Señor mío, socórreme a mí desolada, que no tengo ayuda sino en ti. Santo Tomás describe así las cualidades de este rey que no se entenderían si no fuera a ejercer su reinado sobre la tierra, cosa que aún no ha sucedido. Después del Domingo de Ramos, lo que sigue es la pasión, crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Nos despertaremos el domingo próximo con su resurrección, que precede a la de todos los mortales y que esperamos ansiosos de poder gozar, si así Dios lo permite, el mismo día en que el Rey venga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.